Capítulo sexto. Los niños Bestfolk. La habitación estaba a oscuras. Entre las sombras había niños y niñas con miradas nerviosas en sus rostros, con sus cuerpos retorciéndose. Había 4 niñas y 3 niños, 7 niños en total. Todos ellos tenían más o menos mi edad. Estaban todos desnudos, todos con orejas de bestia o de elfo. Sus manos estaban atadas detrás de ellos, y todos ellos se encogieron ante mí. Qué vista más hermosa era, como una versión joven de Canaan, la diosa de la misericordia, un bodhisattva budista. Este era el Edén. No, quizás era el cielo. ¿Había llegado finalmente al cielo? No, aún no había reencontrado al bebé verde. No era el momento de emocionarse. Con una sola excepción, sus ojos estaban hinchados por el llanto, y varios tenían moretones de color negro azulado en la cara. Mi cabeza se enfrió inmediatamente. Estaban llorando y gritando, así que probablemente los golpearon por ser ruidosos. Lo mismo había pasado cuando Eris y yo fuimos secuestrados. En este mundo, los secuestradores no mostraban preocupación por los niños que llevaban cautivos. Ruiger debe haber oído que los torturaban sin piedad desde su lugar en la habitación vecina. Por eso no podía contenerse. De un rápido vistazo, no parecía que hubieran sido abusados sexualmente. Tal vez porque todavía eran jóvenes, o tal vez porque reduciría su valor de venta. Cualquiera que fuera la razón, era la única misericordia en medio de esta desgracia. Normalmente miraba a las chicas desnudas y mis ojos se dirigían inmediatamente a sus pechos, pero ahora mismo, mi pervertido interior se había debilitado. Acababa de decidir convertirme en ermitaño antes de desembarcar del barco, después de todo. Lamentablemente, mi nueva profesión no había aumentado mi inteligencia en absoluto. 3 de las niñas seguían sollozando y las lágrimas corrían por sus mejillas. 2 de los muchachos me miraban con cara de terror, el tercero estaba arrugado en el suelo, apenas respirando. Lo curé primero antes de quitarle los grilletes de las muñecas. Su boca estaba tan amordazada que no podía quitársela. Sin otra opción, tuve que quemarlo. Puede que se haya quemado un poco, pero pensé que podría manejarlo. Hice lo mismo con los otros 2 niños, curándolos y quitándoles las esposas. ¿Quiénes son? Las palabras fueron dichas en la lengua del dios bestia, así que me quedé un poco sorprendido, pero al menos pude hablarlas. Vine a salvarte. Ustedes 3, vayan a hacer de vigías en la puerta. Si ve venir a alguien, dígamelo inmediatamente. Los 3 intercambiaron miradas nerviosas. Son hombres, ¿verdad? Al menos puedes hacer eso, ¿no? Sus expresiones se endurecieron y asintieron, corriendo hacia la puerta. No había otro significado para mis instrucciones. No era que quisiera que se apartaran para poder mirar a las chicas sin interrupciones. Ruiger estaba causando un alboroto arriba, así que probablemente nadie vendría por aquí. Aún así, no podíamos arriesgarnos. Antes de entrar en la habitación, había puesto mi ojo demoníaco para mostrarme un segundo hacia el futuro, pero no podría ver nada si no mirara detrás de mí. Procedí a quitarle los grilletes a las chicas. Algunas estaban mejor dotadas que otras, pero yo no discriminaba. Las admiraba de la misma manera que les quitaba las ataduras. Tampoco las toqué más de lo necesario. Quería que pensaran en el rudeos que tenían ante ellas como un caballero. También curé sus moretones. Era mi momento de disfrutar, es decir, de curar sus heridas. Después de todo, tenías que tocar a alguien para curarlo. Así que no había otro significado detrás. Sí, una de las chicas tenía moretones en el pecho, pero juro que no tenía motivos ocultos. Esta tenía una costilla rota. Eso no puede ser bueno y a esta otra le rompieron el fémur. Esos hombres realmente habían sido despiadados. Las chicas se escondieron con las manos mientras se ponían de pie. Se quitaron las mordazas ellas mismas. ¿Era mi imaginación, o la chica de voluntad fuerte con orejas de gato me miraba fijamente? Gracias por, salvarnos. La chica con orejas de perro me dio las gracias mientras escondía tímidamente su cuerpo. Hablaba en la lengua del dios bestia, por supuesto. Solo para estar seguros, todos pueden entenderme, ¿verdad? Cuando todos asintieron, respiré un suspiro de alivio. Aparentemente mi lengua de dios bestia era comprensible. Parecía que Ruiger aún no había terminado, y yo no podía guiar a estos niños a través de un matadero. Podría causarles más trauma, así que tal vez admiraría este paisaje por un poco más de tiempo o no. Probablemente debería preguntarle sobre lo que pasó. Si no le importa que pregunte, ¿por qué los trajeron a todos aquí? Dirigí mi pregunta a la chica de orejas de gato, la que parecía más testaruda. Ella era la única de las 7 que no tenía un nuevo rastro de lágrimas en sus mejillas. En cambio, Su
Cuerpo parecía ser el más golpeado, roto y magullado. No tan mal como lo que Eris había experimentado, pero sus heridas seguían siendo las peores. El segundo peor fue el primer chico al que ayudé, pero a diferencia de ese chico, ella todavía tenía una chispa de vida en sus ojos. Esta chica podría tener más fuerza de voluntad que Eris. No, probablemente era mayor de lo que Eris era entonces. Si tuvieran la misma edad, Eris no habría perdido. Bien, porque demonios me estaba volviendo tan competitivo. Estábamos jugando en el bosque cuando un hombre extraño nos agarró de repente. Mew. Fue un shock para mi sistema. Mew. Su frase terminó en Mew. Un maullido de verdad. Completamente diferente de la imitación de Eris. Esta chica era una auténtica Vestfolk gatuna. No fue solo porque estaba hablando en la lengua de Dios bestia. Definitivamente dijo miau al final. Asombroso, no. No podía distraerme. Eso significa que todos ustedes fueron tomados en contra de su voluntad. Traté de calmar mis emociones y mantener la calma mientras preguntaba. Las chicas asintieron con la cabeza. Bien. Si hubieran sido vendidos por padres que luchaban, o si se hubieran vendido a sí mismos porque ya no tenían los medios para vivir, entonces nuestros esfuerzos para liberarlos habrían sido en vano. Bien. Estábamos salvando gente. Me alegré mucho de ello. Se acabó. Ruigerd había regresado. El color verde musgoso había desaparecido de su cuero cabelludo, y un protector de frente estaba atado alrededor de su cabeza. Su ropa estaba impecable. No había ni una sola gota de sangre en ellas. No esperaba menos. Buen trabajo. ¿Había otras personas cautivas? Le pregunté. Ninguna. Entonces encontremos algo de ropa para esta gente. Se resfriarán si les dejamos así. Entendido, contestó Ruiger. Bien, chicos, les dije. Por favor, espera un poco más. Nos separamos y empezamos a buscar ropa adecuada. No pudimos encontrar nada para los niños. Sus ropas deben haber sido despojadas y descartadas cuando sus captores los secuestraron. Pero, ¿para qué? No lo he entendido. Era un misterio para mí porque dejaron a estos niños desnudos. No tener ropa era un problema serio. Ni siquiera podríamos llevarlos a una tienda de ropa si estuvieran desnudos. ¿H.M.? Miré por la ventana y vi una montaña de cadáveres. Cada uno de ellos tenía una sola herida de arma blanca, ya sea en el corazón o en la garganta. Ver algo así me habría aterrorizado hace mucho tiempo, pero esta vez fue tranquilizador. Aún así, no esperaba que hubiera tantos. El olor de la sangre estaba espeso. Atraería a los monstruos. Quememos esto rápidamente, pensé, y salgamos del edificio. Me paré ante la olorosa montaña de cadáveres y creé una bola de fuego. Un radio de 5 metros parecía apropiado para este uso. En la magia de fuego, el aumento del poder de un hechizo también aumentó su tamaño por alguna razón. Sin embargo, no quería oler el hedor de la carne quemada, así que decidí incinerarlos de una sola vez. Ups, el fuego resultante fue claramente demasiado poderoso, porque se extendió instantáneamente al edificio. Rápidamente me puse a hacer magia de agua para apagar las llamas. Eso estuvo cerca. Casi me convierto en un pirómano. Mierda, tal vez debería haberles quitado la ropa primero, pensé. Probablemente apestaban a sangre y me revuelven el estómago, pero todavía se podían usar después de lavarlas. Rudeus. Estoy acabado. Mientras yo estaba preocupado con esos pensamientos, Ruiger salió del edificio. Los niños estaban todos con él, todos vestidos. Por vestidos, me refería a que todos llevaban una túnica con plumas. ¿Dónde encontraste esa ropa? Corté las cortinas. Eres muy inteligente, pensé. Una verdadera fuente de sabiduría. El siguiente objetivo de nuestra misión era devolver a los niños a sus hogares. Eso significaba traerlos a la ciudad y guiarlos hacia sus padres. Encendí las antorchas en la entrada principal del edificio e hice que cada uno de los niños llevara una. Decidí tomar una ruta diferente de regreso. Sería problemático si otro contrabandista nos encontrara, y esa ruta subterránea fue probablemente creada para proteger a la gente de las bestias del bosque. No necesitábamos eso. ¡Mu! La chica de orejas de gato gritó de repente. El ruido resonó en la oscuridad que nos rodeaba. ¿Qué pasa? Le pregunté, deseando que no hiciera tanto ruido. ¡Mu! ¿Había un perro en ese edificio del que acabamos de salir? Se aferró a la pierna de Ruiger. Había una clara expresión de desesperación en su cara. ¿Lo había? ¿Por qué no lo rescataste? Así es, había un perro. Espera, ¿eso era un perro? Era jodidamente enorme.
Ustedes eran lo primero. Sus ojos reprochables se fijaron en Ruiger. Oh, vamos, pensé. Acabamos de salvarlos. No hay razón para que nos mires así. Solo para que lo sepas, él es el que te salvó. Bueno, estoy agradecido por eso, miau. Pero, si estás agradecida, entonces deberías decir gracias. Cuando dije eso, todos inclinaron sus cabezas ante él. Bien, pensé. Deberían estar más agradecidos. Esta podría haber sido una misión que nos dio un contrabandista de la organización que los secuestró en primer lugar, pero también era cierto que Ruiger estaba genuinamente preocupado por ellos. Aunque también era cierto que pedíamos su gratitud cuando nunca nos habían pedido que lo salváramos. Regresaré y liberaré al perro. Ruigert, lleva a estos chicos a la ciudad. Entendido. ¿A dónde debemos ir una vez que lleguemos allí? Esperar en las afueras de la ciudad, le dije. Volví sobre mis pasos. ¿A dónde se supone que los llevaremos después de esto? Esa fue una pregunta difícil. Al principio, pensé en traerlos al gremio de aventureros. Entonces podríamos hacer una petición diciendo, tenemos a los niños bajo nuestra custodia, por favor, busquen a sus padres, y confiar a los niños al gremio. Eso sería el final de todo. Sin embargo, Galas mismo dijo que la organización de contrabando no era un solo grupo. Si nos moviéramos demasiado abiertamente, seríamos descubiertos. Considerando nuestras conversaciones, Galas no podría ayudarnos si eso sucediera. Nuestra participación era mejor no ser descubierta. Por nuestro bien y por el de él, en ese caso, y si dejamos a los niños con la guardia de la ciudad y huimos de la ciudad lo más rápido posible. No, si los niños hablaran, nuestras identidades serían descubiertas. Entonces la organización de contrabando lo averiguaría. Además, la temporada de lluvias estaba a punto de llegar. Si dejábamos la ciudad, no teníamos a dónde ir. Incluso podríamos ser confundidos con secuestradores nosotros mismos. Esto era preocupante. Quizás no lo había considerado lo suficientemente a fondo. Estaba seguro de que podíamos liberarlos, pero había pensado muy poco en lo que vendría después. ¿Quizás deberíamos culpar a alguien más por el ataque? Sí, tal vez esa fue una buena idea. Si yo escribiera, la gran emperadora del mundo demoníaco Kisirika estaba aquí, en la pared, ellos podrían creerlo. Después de todo, Kisirika me dijo que confiara en ella si necesitaba algo. Cielos. Había regresado al edificio, aún indeciso sobre el curso de acción. Encontré la habitación donde antes había visto el círculo mágico. Cuando entré, la bestia me saludó con una mirada sospechosa en sus ojos. No movió la cola y no ladró. Estaba letárgico. Definitivamente es un perro. Era un cachorro encadenado dentro de ese círculo mágico. Se notaba que era un cachorro de un vistazo, pero era enorme. Medía unos 2 metros de altura. ¿Por qué todos los perros y gatos de este mundo eran tan grandes? Su pelo había parecido blanco cuando lo miré por primera vez, pero al mirarlo más de cerca, en realidad era plateado. Parecía brillar, pero probablemente se debió a la iluminación. Un gran bebé plateado Shiba Inu, con una mirada refinada e inteligente en su cara. Voy a ayudarte. En el momento en que intenté entrar en el círculo mágico, me repelió. No es como un zap. La sensación era difícil de explicar, pero era como si los receptores de dolor en mi cerebro estuvieran siendo activados. Parecía que este círculo mágico era en realidad una barrera. Una barrera consistía en un tipo de magia curativa, una construcción de la que yo no sabía nada. Estudié los límites del círculo mágico. Emitía una luz blanca azulada que iluminaba ligeramente la habitación. La luz que venía de ella significaba que el maná estaba circulando. Si pudiera cortar la fuente de su energía, ¿el círculo desaparecería? Roxy me enseñó eso. Era el método por excelencia para eliminar las trampas mágicas, la fuente de energía. En otras palabras, un cristal mágico. Sin embargo, por lo que pude ver, no se encontró ningún cristal de este tipo. No eso solo. Significaba que aún no lo había encontrado. ¿Dónde lo habían escondido? Probablemente bajo tierra. Quizás debería usar magia de la tierra para quitar el círculo. ¿Quién iba a saber lo que pasaría si tratara de disipar por la fuerza un círculo mágico como este? Espera, pensé. Espera. Pensemos en esto más simplemente, cómo planeaban sacar a este perro de ese círculo en primer lugar. No había habido un mago entre los cadáveres que había visto. Tenía que haber una manera para que un principiante pudiera quitar esta trampa. Primero consideré dónde podría estar el cristal mágico. Pensé que tenía que ser bajo tierra. Sin embargo,
Si estuviera bajo tierra, esos tipos no habrían podido sacarlo. Tenía que estar en algún lugar donde pudieran extraerlo. Pero también tenía que estar en algún lugar donde todavía pudiera echar maná en la trampa. Así que arriba en vez de abajo. Decidí revisar arriba. Fui a la habitación de arriba, donde encontré un círculo mágico más pequeño y lo que parecía ser una linterna de madera. En él estaba lo que asumí que era un cristal mágico. Muy bien. Por suerte, pude encontrarlo con mi primera suposición. Levanté cuidadosamente la linterna y el círculo mágico de abajo se disipó suavemente. Cuando volví a la planta baja, vi que lo que rodeaba al perro había desaparecido por completo. Parecía que los círculos superior e inferior habían sido unidos después de todo. Bien, 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 Gar. El perro me miró amenazadoramente y gruñó mientras me acercaba. Desde que tengo memoria, nunca les gusté a los animales. Esto no era diferente. Estudié la condición física del perro. Su gruñido seguía siendo algo poderoso, pero no tenía la misma fuerza en su cuerpo. Parecía exhausto. Sin duda porque tenía hambre. Aún así, esas cadenas eran sospechosas. Probablemente había algún significado para el patrón grabado en ellos. Tal vez debería quitárselas. No, eso podría ser peligroso. Si esas cadenas restringían su poder, en el momento en que las solté, podría atacarme. Podría curar un pequeño mordisco, pero ¿qué debo hacer para que no me muerdas? Cuando le pregunté eso, el perro respondió, «Uf». Me apuntó con la cabeza como si entendiera las palabras. Si no me muerdes, te quitaré el collar y te devolveré a tu amo. ¿Qué te parece? Le hablé en la lengua de Dios bestia, y cuando lo hice, el perro dejó de gruñir y se extendió silenciosamente en el suelo. Parecía que sí entendía. Estar en un mundo diferente era conveniente después de todo. Podrías incluso hablar con los perros. Traté de usar magia para cortar la cadena. Se rompió fácilmente. Una vez que lo hizo, el poder regresó instantáneamente al cuerpo del perro. Inmediatamente se puso de pie e intentó salir corriendo, pero yo lo detuve. Espera, espera, todavía tienes un collar encima. Me miró y se acostó obedientemente una vez más. Hice todo lo que pude para quitar el collar, pero no tenía cerradura. Si no había cerradura, no había forma de abrirla. Eso fue raro. ¿Cómo pretendían eliminarlo? ¿O nunca tuvieron la intención de hacerlo? Fue una batalla dura, pero logré encontrar un lugar en el cuello. Aparentemente este era uno de esos collares que no podías quitarte una vez que se ponía. Te lo voy a quitar ahora, así que no te muevas. Cuidadosamente conjuré la magia de la tierra en la pequeña coyuntura donde el cuello se unía, usando magia para forzar su apertura. Hubo un estruendo, y finalmente se cayó. Allá vamos. El cachorro agitó el cuello. Uf. Wow. El perro enganchó sus patas delanteras a cualquiera de mis hombros, y su peso me derribó. Me caí al suelo sin fuerzas y el perro empezó a babearme la cara. Uf. No pues, cachorrito. ¿Tengo mujer y marido? Intenté quitarme la gran bola de pelo plateado, pero era demasiado pesado y, además, suave y esponjoso. Suave y sedoso. Todo eso estaba muy bien, pero era pesado. Su peso sobre mi pecho era suficiente para que mis huesos crujieran. Moverse parecía difícil. Renuncié a la idea de no ser derrotado porque no había nada que pudiera hacer. En vez de eso, me concentré en disfrutar de la sensación de su pelaje hasta que se aburrió de lamerme la cara, y vaya que era esponjoso. O, como dicen los niños, esponjoso, para que seas así de suave. Oye, espera. ¿Estás usando algún tipo de suavizante de telas? No. Pensé, solo para que otra voz en mi cabeza respondiera de la misma manera. Oh, pero no estoy usando nada, bastardo. ¿Qué le has hecho a la bestia sagrada? Justo cuando la bola de pelo finalmente parecía satisfecha, una voz resonó. Todavía tendido en el suelo, miré hacia arriba, preguntándome si uno de esos contrabandistas había logrado sobrevivir. Fui recibido por una piel color chocolate, orejas de bestia y una cola de tigre. Ghislaine. No, no lo fue. Se veían similares, pero no era ella. La parte peluda y musculosa era la misma, pero había algo un poco diferente. El mayor rasgo de Ghislaine estaba ausente. Era el pecho, el de esta persona era plano. Esta persona tenía pectorales donde Ghislaine tenía el pecho lleno. Era un hombre. El hombre se llevó la mano a la boca, como si estuviera a punto de gritar. Ah, mierda. Va a hacer algo. Tengo que correr. Pero no puedo moverme. Perrito, muévete. Necesito huir de este tipo. El perro se movió.
Me puse en pie y activé mi ojo de demonio. Podía ver lo que pasaría. El hombre tiene la mano todavía apretada contra la boca. Pensé que no iba a hacer nada, pero de repente rugió. ¡Gra! El volumen era abrumador. Era una voz muchas veces más aguda de lo que Eris jamás había producido. El sonido se sentía como si tuviera masa. Mis tímpanos sonaron, y mi cerebro tembló. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me había desmayado. No podía estar de pie. Esto estuvo mal. Tenía que curarme, pero no podía mover las manos. ¿Qué demonios fue esto? ¿Algún tipo de magia? Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿No podía usar magia? Intenté canalizar mi maná, pero no sirve. El hombre me agarró por el cuello y me levantó en el aire. Me pusieron a la altura de la cara fruncida de un hombre, con las cejas entrelazadas. Todavía es solo un niño. No me atrevo a matarte. Parecía que estaba a salvo. Gracias a Dios. Me alegré de parecerme a un niño. Jess, ¿qué pasa? Otro hombre apareció. Se parecía a Ghislaine, pero tenía el pelo blanco. Un hombre mayor. Padre. He sometido a uno de los contrabandistas. ¿Un contrabandista? No es un niño, pero estaba tratando de atacar a la bestia sagrada. Tenía una mirada obscena en su cara mientras lo acariciaba. Tal vez no tenga la edad que aparenta. No, te equivocas. Tengo 12 años. Definitivamente no soy un hombre de 45 años por dentro, protesté en mi cabeza. Uf. Cuando la bestia ladró, Jess y el otro hombre se arrodillaron ante ella. Me disculpo. Deberíamos habernos movido con más prisa, pero en vez de eso llegamos tarde al rescate. Uf. Pensar que este chico pondría sus manos sobre su santidad. Uf. ¿Qué? ¿No te molestó? Qué benevolente. Parecía que estaban teniendo una conversación, aunque el perro solo decía wow, wow, wow todo el tiempo. Jess, encontré el olor de Tona en una habitación del sótano. Ella estuvo aquí. Eso es cierto, dijo el viejo. ¿Quién era Tona? Por el contexto de su conversación, adiviné que era uno de los niños Bestfolk. Llevemos a este joven al pueblo e interroguémoslo. Podría haberlos llevado a alguna parte, y una vez que lo hagamos hablar, ¿saldremos de nuevo y buscaremos? No hay tiempo. El último barco sale mañana. Jess rechinó los dientes. No tenemos más remedio que rendirnos. Considéralo lo suficientemente fortuito como para que hayamos salvado a la bestia sagrada. ¿Y qué haremos con esto? Llévatelo a casa con nosotros. Puede que sea un niño, pero si trabajaba con esos traficantes, tendrá que ser castigado. Jess asintió y ató mis manos detrás de mí con una cuerda. Luego me subió a su hombro. El perro caminaba detrás de él, mirándome con preocupación. No hay problema. No te preocupes. Estos tipos no parecen ser contrabandistas, me dije. Vinieron a rescatar a esos niños. Así que si hablo con ellos, lo entenderán. Solo tengo que esperar hasta que me dejen. Cuando salimos, el anciano sacudió la nariz. El olor persiste. ¿Un olor? El hedor de la sangre es tan espeso que no puedo decirlo. Es débil, pero es el olor de Tona y los otros. Hay uno más también. El olor de ese demonio. En el momento en que mencionó ese demonio, la expresión de Jess se endureció. ¿Estás diciendo que ese demonio se llevó a Tona y a los otros? Difícil de decir. Tal vez lo salvó, sugirió el viejo. De ninguna manera. Eso no puede ser. Parecía que se habían enterado del olor de Ruiger. Jess. Voy a seguir el rastro. Llévate al niño y a la bestia sagrada y regresa a la aldea. No, voy contigo, protestó Jess. Tienes muy mal genio. Y puede que ese chico no sea uno de esos contrabandistas después de todo, ¿sabes? No es de extrañar que las palabras del anciano tuvieran sabiduría. Así es, pensé. No soy contrabandista, así que déjame explicarte. Aún así, no hay duda de que tocó a la bestia sagrada con sus sucias manos. Este chico huele como un humano excitado. Por increíble que parezca, mostró signos de excitación sexual hacia la bestia sagrada. ¿Qué? Absolutamente falso. Pensé. No tengo ningún interés sexual en los perros. Chicas jóvenes, sin embargo. No. Esa tampoco es una buena defensa. En ese caso, mételo en una celda. Pero no le pongas las manos encima hasta que vuelva a casa. Sí, señor. El hombre mayor asintió con la cabeza antes de salir corriendo hacia la oscuridad del bosque. Mientras Jess lo veía irse, me dijo, te ha salvado el pellejo. Sí, realmente lo hizo.
Entonces, bestia sagrada, corramos un poco. Estoy seguro de que debes estar exhausto, pero... eso es lo que pensé, y así, envuelto sobre el hombro de Jess, me llevaron a las profundidades del bosque. Ruiger estaba cerca de la ciudad, pero Rudeus aún no había regresado. ¿Estaba perdido? No, habría usado magia para enviar una señal al cielo. ¿Significaba eso que había problemas en su lugar? Ruiger se había deshecho de hasta el último ser humano de ese edificio, pero quizás Rudeus se había encontrado con refuerzos que aparecían desde un lugar diferente. Probablemente debería volver y comprobarlo, solo para estar seguros. No. Rudeus no era un niño. Incluso si apareciese un enemigo, sería capaz de manejarlos. Las defensas de Rudeus podían ser débiles, quizás porque era joven, pero no era tan ingenuo como para bajar la guardia en territorio enemigo. Además, ahora mismo no tenía que preocuparse por Eris. Si Rudeus usaba todos sus poderes, no podía ser derrotado. El único problema era que estaba en conflicto por haberle quitado la vida a una persona. Si limitaba demasiado sus poderes, las cosas podrían cambiar para él. No era tan tonto, seguramente. Rudeus no necesitaba su preocupación. Aún así, Ruiger estaba preocupado. Si seguía en la ciudad con los niños de esta manera, tenía un mal presentimiento sobre lo que podría pasar. Se había enfrentado a circunstancias similares muchas veces antes. Rescataba a los niños de los mercaderes de esclavos e intentaba devolverlos a la ciudad, para luego ser confundido con un secuestrador. Su cabeza estaba afeitada y la joya de su frente escondida, pero era pobre en palabras. Si la guardia lo detenía para interrogarlo, no confiaba en su capacidad para explicar lo que había ocurrido. Seguramente los humanos de la ciudad se encargarían de todo si dejara a los niños allí. ¿Verdad? No, Rudeus definitivamente tendría algunas palabras para él si lo hiciera. Miau, señor, siento lo de antes, miau. Mientras se preocupaba, una de las chicas se acercó y le dio una palmadita en la pierna. Los otros niños se veían igual de apenados. Casi sentí que eran ellos los que lo rescataban. Está bien, hacía mucho tiempo que no usaba la lengua de Dios bestia. La última vez que lo usó fue, ¿cuándo fue eso? No recordaba haberla usado mucho desde la guerra de la Place. La bestia sagrada es un símbolo de nuestra tribu, miau, así que no podíamos dejarla atrás, miau, así que eso es todo. No lo sabía, pero aún así, me disculpo. Ella le sonrió a Ruiger cuando dijo eso. Le gustaba mucho que los niños no le tuvieran tanto miedo. De repente, su tercer ojo sintió que alguien se acercaba rápidamente. Su velocidad era increíble, y su aura era fuerte. Vinieron de la dirección del edificio que habían dejado atrás. Fue uno de los aliados de los contrabandistas. Pero parecían demasiado hábiles para eso. No podría ser, pensó. ¿Realmente derrotaron a Rudeus? Retrocede. Hizo que los niños se cubrieran detrás de él mientras preparaba su lanza. El vencedor sería el que golpeara primero. Los derribaba de un solo golpe, o eso pensaba, pero el oponente de Ruiger se detuvo a un paso de su alcance. Era un hombre bestia, con un hacha gruesa en la mano. El hombre era claramente cauteloso al adoptar su propia postura. Era un anciano, pero tenía un aire tranquilo, sereno y digno. El aire de un guerrero. Pero Ruiger lo mataría si estuviera aliado con esos bastardos de antes. Alguien que dejó que algo así les pasara a los niños de su propia raza no era un verdadero guerrero. Ah, abuelo, Mew. La chica del gato llamó al guerrero mayor y corrió hacia él. Tona. ¿Estás bien? El viejo guerrero dio la bienvenida a la chica en sus brazos, una mirada de alivio cruzando su rostro. Ruiger bajó su lanza. Aparentemente este hombre había venido a salvar a los niños. Ruiger se equivocó al dudar de él como guerrero, era claramente un hombre honorable. La chica de orejas de perro también parecía conocerlo, y corrió hacia él. Tercena, tú también estás a salvo. Me alegro, ese hombre de allí nos salvó. El viejo guerrero guardó su espada. Luego se acercó a Ruiger y se inclinó. Parecía que aún desconfiaba de Ruiger, pero era de esperar. Gracias por salvar a mi nieta. Claro, ¿cómo te llamas? Ruiger. Superdia, pensó añadir, pero dudó. Si el hombre supiera que es Super, se pondría en guardia. Ruiger, ¿verdad? Soy Gustav de Doldia. Te pagaré esta deuda sin falta. Primero, debo devolver a estos niños a sus padres. Sí, deberías, pero es peligroso hacer que los niños caminen de noche. Quiero que me expliques exactamente lo que pasó. Mientras decía eso, el anciano comenzó a caminar hacia el pueblo. Espera, dijo Ruiger.
¿Qué pasa? ¿Miraste dentro del edificio? Lo hice. Un lugar deprimente que apestaba a sangre. Ruigert continuó con sus preguntas. ¿Y no había nadie allí? Había uno. Un hombre en forma de niño. Parece que tenía una sonrisa pervertida mientras acariciaba a la bestia sagrada. Se dio cuenta de quién era inmediatamente. Rudeus. Así que el niño todavía tiene esa sonrisa en la cara, pensó. Ese es mi compañero, dijo Ruigert. Oh, Dios mío, no me digas que lo mataste. No importaba si fue malentendido lo que lo causó. Si hubieran matado a Rudeus, Ruigert se vengaría. Sin embargo, primero vería a los niños con sus padres. Eris también. Así es, Eris estaba sola ahora mismo. Eso le preocupaba. Hice que lo llevaran a nuestra aldea para que pudiéramos interrogarlo sobre la ubicación de sus cómplices. Pero haré que lo liberen inmediatamente. Rudeus, el idiota, había bajado la guardia. Ese chico. Sus defensas siempre fueron débiles, aunque su resistencia mental era alta. Por otra parte, Ruigert no tenía espacio para hablar, dado que su resistencia mental era de tercera clase en comparación. Rudeus es un guerrero. Si no planeas matarlo, no hay razón para apresurarse. Prioricemos primero a los niños. La gente Vestfolk no torturaba como lo hacían los humanos. Como mucho, lo despojaban de sus ropas y lo metían en una celda. Después de todo, Rudeus no tenía reparos en que la gente lo viera desnudo. El otro día le dijo algo extraño a Ruigert: si Eris trata de verme mientras me ducho, no tienes que detenerla. Además, había que preocuparse por Eris. Rudeus siempre confiaba la protección de Eris a Ruigert. Siempre se preocupó más por ella que por él mismo. Ruigert estaba mejor protegiéndola que persiguiendo a Rudeus. Tengo mis razones para no exponer mi verdadera forma, dijo Ruigert. Me gustaría que guiaras a los niños y encontraras a sus padres. Está bien entonces. Gustavo sintió, y Ruigert se dirigió hacia la ciudad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.